Hola a todos, soy Pascal Lota de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el profesor Zlatko Hadžidedić, director del Centro de Estudios sobre el Nacionalismo ubicado en Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina. Profesor Hadžidedić, bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por aceptar, porque se le señaló como uno de los especialistas de, Bosnia, para hablar sobre el papel del nacionalismo en la disolución de Yugoslavia y también en la política actual. Podría empezar quizá con una visión general de cómo aborda la disolución de Yugoslavia y cómo define el nacionalismo y los distintos nacionalismos que considera fundamentales para comprender ese proceso. Bueno, tengo mi propio enfoque y lo publiqué en mi libro Naciones y Capital, el eslabón perdido en la expansión global, publicado por Routledge en 2022. Sinceramente creo, por lo que he podido observar, que el auge del nacionalismo coincidió con la llegada del capitalismo a la antigua Yugoslavia. La gente dice que los nacionalismos estaban dormidos, por así decirlo, y que de repente despertaron. Esa es la narrativa habitual. Pero lo que puedo afirmar, como alguien que vivía en la antigua Yugoslavia, es que los nacionalismos eran totalmente irrelevantes como narrativa. Eso era algo totalmente irrelevante en un país socialista, porque se trataba principalmente de pertenecer al pueblo trabajador, decirles a los demás que formabas parte de la clase obrera o del Partido Comunista, y cosas por el estilo. Esas eran las narrativas dominantes. Nunca se trató de nacionalismo. No era algo de lo que habláramos. Así que tengo que decir que, literalmente, con la llegada del capitalismo a finales de los años 80, se produjo el auge del nacionalismo. Escribí un libro que explica la relación entre el capitalismo y el nacionalismo. Es una teoría general del nacionalismo. No trata sobre la antigua Yugoslavia, ni siquiera sobre Europa. Es solo una teoría muy general del nacionalismo, que sostiene que el capitalismo necesitaba del nacionalismo para sobrevivir, que el capitalismo tiene un error incorporado, consistente en crear una brecha entre ricos y pobres hasta tal punto que inevitablemente genera las condiciones para que las masas rebeldes entren en escena y acaben cambiando el sistema. Y para sobrevivir, para mantener realmente intacto el capitalismo, este necesitaba una especie de pegamento social que sirviera para cerrar la brecha, o al menos para aparentar que la cerraba, entre ricos y pobres. Y esa fue la ideología del nacionalismo, que predica que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, que pertenecemos a la misma nación, que tenemos intereses comunes, y así sucesivamente, sin importar el hecho de que el 1% superior o el 10% superior o el porcentaje que sea, se lleve el 90% de los ingresos. Aún así, pertenecemos a la misma nación. Además, el nacionalismo desempeñó un papel geopolítico muy específico en la expansión del Imperio Británico, que era la principal potencia capitalista. En la práctica, Gran Bretaña exportaba esta ideología bajo el disfraz del liberalismo, y nunca tuvo que librar guerras con imperios competidores como el español o el portugués, o el Imperio Otomano, el Imperio de los Habsburgo. Con el tiempo, todos fueron derrotados mediante revoluciones nacionales dirigidas por los llamados liberales. Nunca se consideraron a sí mismos nacionalistas. Si observas a Mazzini, a Simón Bolívar, a Kemal Pasha Atatürk, todos se declaraban liberales. Nunca afirmaron ser nacionalistas. Predicaban la ideología liberal contra el absolutismo, a favor de la igualdad, y así sucesivamente. Pero en el fondo, en realidad estaban organizando revoluciones nacionales que introdujeron la ideología del nacionalismo y que finalmente convirtieron sus propios países en estados-nación. Algo similar ocurrió con el antiguo bloque socialista o comunista.
Todos los estados complejos, incluidos la Unión Soviética, Checoslovaquia y Yugoslavia, aunque Yugoslavia era un país socialista y no pertenecía al bloque, tenían esta compleja estructura federativa. Con el tiempo, todos se disolvieron de una manera muy similar, con la introducción del capitalismo como sistema económico en su espacio político. Se disolvieron en estados nacionales con el auge del nacionalismo en cada una de las repúblicas constituyentes. Así que fue un proceso muy parecido, y lo vimos aquí. Algunas personas no lo recuerdan. Adoptaron la narrativa sobre los nacionalismos dormidos y demás. Pero yo tenía más conocimiento teórico, por así decirlo, para intentar analizar las cosas desde una perspectiva diferente. En mi opinión, ese fue el detonante principal y la razón fundamental de la introducción del nacionalismo como narrativa, la narrativa dominante en todas las repúblicas yugoslavas. Desafortunadamente, Bosnia-Herzegovina, afortunadamente para algunos, para los nacionalistas gran serbios o los nacionalistas gran croatas, pero para los Borstitiover, no era oficialmente como un Estado-nación. Incluso en la antigua Yugoslavia socialista, Bosnia era un lugar diferente. Se constituyó como una república compuesta por tres grupos étnicos, o más exactamente, etnorreligiosos. En el siglo XIX, todos ellos se transformaron de comunidades religiosas en comunidades etnorreligiosas. Los cristianos ortodoxos se convirtieron en serbios, los católicos, bajo la influencia del nacionalismo croata procedente de Croacia, se convirtieron en croatas, y así sucesivamente. Con el tiempo, los musulmanes adoptaron el nombre de bosníacos, que en realidad pertenece a todas personas que viven en Bosnia. No está reservado específicamente para los bosnios. Así, estas comunidades religiosas se transformaron en comunidades etnorreligiosas. Pero había algo más. Yo diría un error, aunque algunas personas todavía no corrigen este error. Siguen llamándolos nacionalidades o naciones, lo que en realidad les daba el derecho a reclamar soberanía e intentar separarse de Bosnia. Así que Bosnia entró en el proceso de disolución de Yugoslavia con estos tres grupos. Dos de ellos reclamaban la secesión y aspiraban a formar parte de la Gran Serbia o la Gran Croacia. Uno de ellos afirmaba defender una Bosnia íntegra. Pero en realidad, su liderazgo también contemplaba de crear su propio pequeño estado privado que pertenecería exclusivamente a los musulmanes. Y para Bosnia, lo que resultó particularmente trágico, y lo que en aquel momento fue especialmente peligroso, y de hecho acabó siendo trágico, fue la llamada Conferencia de Lisboa, organizada por la entonces Comunidad Europea en 1992, antes de la guerra. Así que, antes de la guerra, la Comunidad Europea celebró esta conferencia, presidida oficialmente por el diplomático portugués José Cutileiro, pero dirigida en la práctica por Lord Carrington, quien también presidía la conferencia sobre la antigua Yugoslavia. Introdujeron la idea de que estas tres comunidades etnorreligiosas, que habían convivido mezcladas durante siglos, debían ser separadas. La gente vivía puerta con puerta, ya sabes, sin territorios separados. Luego se les ocurrió la idea de que esos tres grupos debían organizarse en tres territorios distintos. Si me preguntas, eso fue lo crucial. Algunos lo aceptaron con entusiasmo, otros con menos, pero al final todos aceptaron la idea. Y si me preguntas, eso fue el detonante de todo lo que ocurrió en Bosnia, porque no se pueden crear tres territorios separados y aislados a partir de una población mezclada sin una guerra. Para eso se necesita una guerra. Y la guerra, de hecho, se libró siguiendo las líneas que se habían preacordado en la Conferencia de Lisboa. Todos los ejércitos estaban tomando territorios que ya habían sido asignados a sus llamados grupos etnorreligiosos en la Conferencia de Lisboa.
Así que la comunidad europea fue en gran medida la responsable de todo lo que ocurrió. Por supuesto, estas ideas provenían de la diplomacia británica, debo subrayarlo. Pero la comunidad europea, en aquel momento y hasta el día de hoy, nunca ha abandonado la idea de que la partición étnica de Bosnia es, de algún modo, la mejor solución. Para los bosnios nunca fue la mejor solución. Por supuesto, hay algunas élites etnonacionalistas que vieron su oportunidad en la creación de territorios separados, en apoderarse de los recursos de esos territorios, y así sucesivamente. Pero para la mayor parte de la población, esa no fue en absoluto la mejor solución. Fue, con diferencia, la peor, porque empujó a la gente a contar quién era dominante en términos numéricos en una u otra parte del territorio. Y con el tiempo, surgen tensiones, aparecen tres narrativas sobre tres pequeños estados separados que deben crearse. Y finalmente, estalla una guerra que separa a estos tres grupos, con gran ayuda de la vecina Serbia y Croacia, y con la creación de su ejército en Bosnia y Herzegovina, BIN. Quiero decir, lo que estás explicando aquí, creo que es realmente importante analizarlo más a fondo. Pero dijiste algo hace 5 minutos que me intrigó bastante. Dijiste que esas nacionalidades, la forma en que la gente se ve a sí misma como perteneciente a una u otra categoría, no eran la manera en que las personas se conceptualizaban en el siglo XIX o antes. Porque para mí, siempre fue algo claro. Los serbios son cristianos ortodoxos, los croatas son católicos y los bosniaks son la población musulmana. Y que ellos, en diferentes periodos, ya sabes, diferentes personas tuvieron poder sobre eso, sobre el constructo dentro del cual vivían. Porque antes de Yugoslavia, antes de la Yugoslavia socialista, existía el Reino de Yugoslavia. Antes de eso, formaba parte del Imperio de los Habsburgo, básicamente, y fue cambiando de manos. Los otomanos también desempeñaron un papel, ¿verdad? Pero estás diciendo que la idea de estos tres grupos en sí es un fenómeno relativamente reciente, de unos 100 o 150 años como máximo. Sí, eso es cierto. Puedes comprobarlo si echas un vistazo al programa de la Gran Serbia, el llamado Načrtanije de Ili Hagar Ashanin. Allí se refiere a todos los bosnios como bosnios de fe ortodoxa, de fe latina y de fe maometana, y trata de considerar qué grupo sería más fácil de convertir a la nación serbia a una identidad nacional serbia. Dice, no será difícil con nuestros hermanos que son cristianos ortodoxos. Simplemente enviaremos sacerdotes desde Serbia para decirles que son serbios, lo adoptarán. Y de hecho así fue. Porque Bosnia estaba bajo el mandato del Patriarcado Central de Constantinopla antes de eso, pero la Iglesia Ortodoxa Serbia compró el mandato al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, precisamente después del Načrtanije, hacia la década de 1850. Y empezaron a enviar sacerdotes desde Serbia, y estos predicaban precisamente eso, que todos eran serbios. A partir de entonces, para ellos, cristiano ortodoxo y serbio pasaron a significar lo mismo. Lo mismo ocurrió con los católicos. Los nacionalistas croatas, que ya estaban en auge en el siglo XIX, hicieron prácticamente lo mismo con sus sacerdotes y demás. Así que los musulmanes siguieron identificándose únicamente por su nombre religioso hasta 1993, cuando hubo una especie de, consejo, por así decirlo, de líderes musulmanes. No fue algo de gran relevancia, en realidad fue una reunión medio secreta en la que decidieron cambiar el nombre de musulmanes a bosníacos. Pero en realidad el nombre bosníacos pertenece a todos los bosnios, es simplemente un arcaísmo del siglo XIX. It is just an archaism from the 19th century. Sabes, es que, además, las convenciones de nombres que usamos a veces son extremadamente confusas, porque utilizamos los mismos términos para referirnos a conceptos diferentes, incluyendo, por supuesto, el hecho de que tenemos un país al que normalmente llamamos Bosnia, pero en realidad el país entero es Bosnia y Herzegovina.
Y dentro de él hay una parte Bosnia y una parte Herzegovina, ¿verdad? Y a veces tenemos a los bosníacos refiriéndose solo. Historically, it used to be Bosnia, you know. It was Históricamente solía ser solo Bosnia, ya sabes. Herzegovina solo se añadió en el Congreso de Berlín en 1868. Yo diría que eso fue bajo la influencia de los nacionalistas serbios, porque su idea era que la identidad de los bosnios debía dividirse en dos, para facilitar la conquista, al menos en términos del relato procedente de Serbia. Así que, bajo su influencia, el Congreso de Berlín introdujo esta Herzegovina, aunque históricamente hablando, Herzegovina no era más que una región de Bosnia, nada más. Antes eso, siempre se consideró una etnia como Krajina, como Posavina o lo que fuera. like Krajina, like Posavina or whatever. Lo otro que dijiste, que me parece tan importante, es entender cómo ocurrió. Algo que un amigo serbio muy cercano mío de Kosovo señaló, y a lo que tú también aludiste, es que estas diferentes etnias, nacionalidades y religiones vivían unas junto a otras, no solo en territorios separados, sino literalmente casa por casa. Por eso la guerra se volvió tan increíblemente sangrienta. No se trataba de territorios claramente separables, sino de personas que habían vivido lado a lado hasta que dejó de funcionar. Y este proceso, de ser vecinos que no tenían ningún problema entre sí, a ser vecinos que tomaron las armas para luchar unos contra otros, ¿qué fue para ti lo que llevó a eso con el paso de los años? ¿Qué lo hizo estallar? ¿Qué destruyó la cohesión social? It's not about social cohesion, you know. No se trataba de cohesión social, ya sabes. Quiero decir, al final resultó que sí tenía que ver con la cohesión social, pero empezó con una clara agresión militar por parte de Serbia. Fue lo mismo en Bosnia que en Kosovo. El ejército yugoslavo resultó ser un instrumento de la política de la Gran Serbia, y simplemente intentaban expandir la Gran Serbia a través de lo que estaban conquistando, primero en Croacia, luego en Bosnia. Quiero decir, libraron una guerra falsa en Eslovenia. No fue una guerra real. En realidad se estaban retirando de Eslovenia, pero ocuparon varias partes de Croacia en 1991 y luego también se estaban preparando para el conflicto en Bosnia, ocupando territorios y demás. Yugoslavia solía tener un sistema que era similar al estadounidense en el sentido militar. Cada república tenía su propia Guardia Nacional, al igual que en Estados Unidos, donde los estados tienen sus propias guardias nacionales. Cada república contaba con su propia llamada defensa territorial, precisamente para resistir una posible o potencial agresión por parte del ejército central. Lo que ocurrió en Bosnia fue que el ejército yugoslavo en realidad se llevó todas las armas de la defensa territorial un año antes de la guerra, por lo que quedaron desarmados. Aquellos que se suponía debían defender Bosnia del ejército yugoslavo se quedaron sin armas, y fue fácil para el ejército yugoslavo ocupar los territorios que se asignaron a la entidad serbia en la Conferencia de Lisboa. Pero ¿por qué se llegó a esto en primer lugar? Quiero decir, déjame formularlo de otra manera. ¿Por qué funcionó Yugoslavia bajo Tito y luego dejó de hacerlo, digamos, 8 años después de su muerte? Creo que ya he explicado eso. Funcionaba según un patrón diferente, el comunista, o más bien el socialista. El nacionalismo no era relevante, ¿verdad? No era una vía de promoción social. Hay que mirar todas estas cosas de forma muy pragmática, por así decirlo. La gente se clasifica la mayoría de las veces según líneas de puro interés. A veces la religión desempeña un papel, así que hay un poco de comportamiento irracional en ello. Pero en general se clasifican por puro interés. Si uno asciende socialmente perteneciendo al Partido Comunista y proclamando la hermandad y la unidad como el valor supremo, entonces pertenece al Partido Comunista y promueve la hermandad y la unidad, porque ese es el patrón de promoción social.
If you suddenly wake up in a system with Si de repente te despiertas en un sistema que dice no, a partir de ahora los partidos etnorreligiosos serán los dominantes, y la forma de ascender socialmente será pertenecer a estos tres partidos, entonces de repente la mayoría de la población se clasifica según esas líneas. Así que no hay nada irracional en ello. Esa es la clave de cómo operan los nacionalistas. Esa es la clave de cómo operan los comunistas. Cada sistema hace lo mismo. Establece un PROM para la promoción social. Y luego, quienes desean ascender socialmente, quienes quieren pertenecer o ser reconocidos socialmente, se clasifican según las líneas dominantes en ese momento. Pero en ambos casos, la Unión Soviética y Yugoslavia, hemos visto cómo los nacionalistas surgieron, en cierto modo, de las propias estructuras comunistas, ¿verdad? Boris Yeltsin era comunista. Y también el líder de los croatas, Tudjman. Tudjman fue un dirigente comunista yugoslavo. Entonces, ¿cómo se produce ese cambio dentro de una sociedad que pasa de un sistema de promoción a otro de carácter nacionalista? well, it usually happens with Bueno, suele ocurrir por lo que viene de fuera. Si tienes una fuerte presión como la que tuvimos en la antigua Yugoslavia para introducir el capitalismo, como también ocurrió en la Unión Soviética al final para introducir el capitalismo, ves que la gente empieza a adoptar los patrones promovidos por el sistema capitalista. Y lo reconocen. Los primeros en reconocer estas cosas son aquellos que están más cerca de las fuentes de poder, los comunistas en este caso. Ellos estaban más cerca de las fuentes de poder y fueron los primeros en reconocer el cambio de juego. Y en cuanto se dieron cuenta del cambio de juego, del cambio de patrón, simplemente se pasaron al que ganaba. Ya sabes. Abandonaron el que perdía y se orientaron hacia el que ganaba. the losing one and they turn towards the winning one. The same happened, after the Second World War when Lo mismo ocurrió, ya sabes, después de la Segunda Guerra Mundial y la toma de poder comunista. Mucha gente que no era comunista de repente se convirtió en comunista porque esa era la vía de promoción social. Percibes el cambio y te adaptas a él. Antes de la guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, solo había unos 3.000 comunistas en Yugoslavia. Al final del proceso, digamos en la década de 1980, había más de 1 millón. Podrías decir que fue por la presión o por la ideología, pero no. Fue por la influencia de ese patrón de promoción social. Si querías ser reconocido en la sociedad, conseguir un trabajo, un puesto de liderazgo o incluso convertirte en político, entonces te hacías comunista. politician even, then you become a communist. So many people turned out to be Mucha gente resultó ser comunista solo por eso, no por convicciones profundas. Lo mismo ocurrió con el nacionalismo. Con la llegada del capitalismo, recurrieron al nacionalismo como una forma de promoción social. Y esa también fue una vía fácil para quienes tuvieron éxito en ello, los más cercanos a las fuentes de poder, para hacerse con muchos recursos durante el proceso de privatización. Ocurrió en la Unión Soviética, en Yugoslavia, en Checoslovaquia, en todos los antiguos países comunistas. Así fue como pasó. Quienes estaban más cerca de las fuentes de poder, los comunistas, se convirtieron en los principales capitalistas, o sus hijos o parientes se convirtieron en los propietarios de las fábricas y de la industria que antes eran estatales. factories and the industry as a whole. Lo que por supuesto crea la oligarquía del futuro muy cercano. Sí, Desea oligarquía through. Así que cambias la narrativa towards systemic naphtha. The economic system. entonces, en tus estudios sobre el nacionalismo, especialmente en el contexto de Yugoslavia y ahora de los estados balcánicos, ¿cuál es tu opinión sobre si existe algún momento en el que el nacionalismo pueda desempeñar un papel saludable, por así decirlo, en una sociedad? ¿O son siempre fuerzas que conducen de forma natural a la militarización, la marginación y la violencia masiva? Well, I would rather put it this way. You have no other Bueno, option. lo diría de esta manera.
No tienes otra opción. El mundo capitalista es un mundo de estados-nación. La única forma de sobrevivir es ser un estado-nación. No euro suizo, ¿verdad? Intenta imaginar a Suiza clasificada al estilo de Bosnia-Herzegovina, con cada grupo considerándose una nación. Each group call itself a nation Sí, and claims Y afirmas tener derecho a formar parte de Francia o Italia. Sí, podrías hacerlo muy fácilmente. Very easily. Suiza y Bosnia son muy similares en la forma en que están estructuradas. The way they are named. yes, but you call it ethnic, you know. Sí, pero tú lo llamas étnico, ya sabes, identidad. Y tenéis una identidad nacional suiza. En nuestro país, en Bosnia, la identidad nacional bosnia está simplemente prohibida. Es algo que no puede obtener estatus oficial. ¿Por quién o qué tipo de fuerzas lo impiden? Por aquellas fuerzas que presionan desde Serbia y Croacia que están interesadas en quedarse con partes de Bosnia y Herzegovina, una parte para Croacia, otra para Serbia. Además, quienes quieren su pequeño estado musulmán también tienen ese interés. Así que prácticamente, solo quienes no se ven a sí mismos como miembros de ninguno de estos tres grupos dirían, somos bosnios. Pero incluso cuando lo dicen, o debería decir cuando lo digo yo, porque pertenezco a ese grupo, cuando digo que soy bosnio, no tengo ningún estatus oficial. When I say that I'm a Bosnian, I have no official status. I'm not recognized in the constitution. And No estoy reconocido en la Constitución, y cuando hay un censo solo puedo incluirme bajo otros. Pero es un censo dirigido que dice que tienes que ser bosnio o musulmán por nacionalidad o etnia. Lo presentan como si fuera lo mismo. Pero tienes que marcarlo así: bosnio, serbio o croata, por etnia o nacionalidad. Así que la gente entiende naturalmente que esta es la única manera de ser reconocido constitucionalmente. Y si eres otra cosa, si no quieres break for partners or strength, no es esta Intenta imaginar no su en aning sudes, no estuviera reconocido en institución. not be recognized in the constitution. Why is that for Bosnia? ¿Por qué es así en el caso de Bosnia? Tuvimos mucha influencia para mantenerla unida, ¿verdad? Pero luego no se crea la narrativa intelectual subyacente que permita a la gente entenderse a sí misma como parte de la misma comunidad política. Polity. Well, so many of intellectuals are trying to create. Bueno, muchos intelectuales están intentando crear una narrativa nacional bosnia, pero los políticos simplemente son sordos a ello. Y hay una fuerte presión de Serbia y Croacia, así como de la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos para no introducir algo así. Obviamente quieren que Bosnia siga así y probablemente que acabe disolviéndose. Hasta ahora, Estados Unidos ha estado protegiendo la integridad territorial de Bosnia, a diferencia de la Unión Europea y el Reino Unido, que no lo han hecho. Pero la administración actual ya está difundiendo rumores de que está dispuesta a reconsiderar esta política y podría eventualmente permitir la disolución de Bosnia y la secesión de partes hacia Serbia y Croacia. To Serbia and Croatia. So it's a very tough situation where Así que es una situación muy difícil cuando tienes países vecinos, comunidades locales, élites locales, oligarquías locales, diría yo, que consideran que les conviene ver cómo el país se disuelve. Y cuando además hay actores globales que, por alguna razón, mantienen esa opción sobre la mesa como la única posible. Hasta ahora nunca han reconsiderado esa política. Nunca han intentado contemplar la opción de una nación bosnia, de que Bosnia se organice como el resto de los países europeos. Cada vez dicen, sois diferentes, tenéis que siendo diferentes y así sucesivamente. Y seguimos siendo diferentes, y eso solo conduce a más conflictos. and we are remaining different and it leads to further conflicts. This. So in Veo esto como un veneno muy oscuro, la idea de que las etnias tienen que ser diferentes entre sí. Por un lado, reconozco que las personas se definen a sí mismas, deciden a qué grupos quieren pertenecer o con cuáles se identifican. Por otro lado, parte de esto también se fabrica desde fuera y lleva a la gente a volverse violenta incluso en sus pensamientos. Visité a un amigo muy cercano en Herzegovina, un croata que se identifica como tal, y en la casa vecina había una fiesta de boda. En esa boda,
la gente cantaba una canción muerte a los serbios. Fue profundamente impactante darse cuenta de que eso es lo que se estaba cantando. Entonces, ¿cuál sería su recomendación para extraer este veneno de una sociedad cuando estos grupos ya están tan acostumbrados a la idea de que el otro debe ser el enemigo? The other one must be hated. Well, I would say it is not so difficult. Bueno, yo diría que no es tan difícil. Del mismo modo que no fue tan difícil convertir a los comunistas en nacionalistas. Solo se necesita un cambio de narrativa y debe ser promovido desde arriba, por los intelectuales y por el Estado. También por la comunidad internacional, sea lo que sea que eso signifique. Prefiero decir el Reino Unido, la UR y los Estados Unidos, porque la mayoría de las veces son tres entidades separadas. Algunos dicen que Rusia también está implicada. En Occidente hay narrativas que afirman que Rusia preparó todas estas cosas y demás, lo cual es ridículo, porque Rusia simplemente está aprovechando la situación para promover su propio poder, que es prácticamente inexistente. Están fingiendo tener influencia en estos días. They are pretending that they have influence these days. But even during the war when the Russians were starving, Pero incluso durante la guerra, cuando los rusos pasaban hambre bajo Yeltsin, teníamos propaganda británica que decía, bueno, ya sabes, no podemos intervenir porque los rusos están apoyando a los serbios y no podemos enfadar a los rusos. Y los rusos estaban totalmente impotentes, no podían hacer nada. De hecho, los británicos estaban promoviendo la agresión serbia en Croacia, Bosnia y Kosovo. Llevaban apoyando a Serbia desde el siglo XIX. Era su peón sobre el tablero en sus intentos de socavar al Imperio Otomano. Tenían dos actores principales, Serbia y Grecia, que servían para debilitar la autoridad otomana en los Balcanes. Así que difundían historias sobre los rusos, pero yo realmente dejaría a los rusos aparte, aunque cada vez están más activos, fingiendo tener una gran influencia. pretending to have some big influence. Of course, they are fishing for. Por supuesto están pescando, no por amor ni nada parecido, sino por influencia, fingiendo tener más de la que realmente tienen. Eso es lo que están haciendo hoy en día. Pero debemos dejarlo claro, Rusia no tiene tal influencia, y en realidad nunca la ha tenido, en los Balcanes. Esta fue principalmente una zona donde el Reino Unido y Francia tenían su propia influencia particular, sobre todo a través de Serbia. Así que mi recomendación, volviendo a tu pregunta, sería simplemente cambiar la narrativa. Es muy sencillo. Verás, te contaré una anécdota interesante. Es una historia real. No mencionaré el nombre, pero hablé, digamos que hace unos 17 años, con un tipo que era el principal asesor del líder serbio en Bosnia, Dodik. Era su ideólogo, ya sabes, una especie de Steve Bannon del primer mandato de Trump. Is Steve Bannon from Trump's first mandate? That kind of a relationship. And he said, Ese tipo de relación. Y él dijo, cuando nos presentaron, en ese momento yo era asesor de uno de los ministros bosnios a nivel nacional y también de uno de los líderes del partido. Así que hablamos en esa capacidad. Y él dijo, bueno, este puede ser un país normal en 2 años, pero intentemos llegar a un acuerdo. Creo que puede tener una identidad común, una identidad bosnia, en solo 10 años. Porque puedo fingir ser serbio todo lo que quiera. Pero cuando voy a Serbia, me explican que soy bosnio. Así que ya Serbia está dispuesta a utilizar como instrumento, pero no está tan contenta de admitirlos en su seno. Sí, pero ya sabes, esto en realidad está controlado. Yeah, but this is actually controlled. this is very important. I mean, people define Esto es muy importante. Quiero decir, la gente se define a sí misma de forma muy negativa. Una amiga colombiana me preguntó una vez, entonces, en Suiza habláis 3 o 4 idiomas, tenéis diferentes religiones, estatus sociales y así sucesivamente. ¿Qué es lo que os hace suizos? Y una de mis respuestas a eso es la conciencia de que no somos ni alemanes, ni franceses, ni italianos. Así que estamos más que dispuestos a mantenernos unidos y atribuirnos mutuamente lo de suizos, sabiendo que eso en realidad nos une, así de simple. E incluso hablamos el mismo idioma, ya sabes, lo cual es motivo de disputa. Quiero decir, incluso el nombre del idioma es motivo de disputa. Even the name of the language is contested. Of course. Förstår vi sind auch small, Danny. Remember excessive. That's something which is
quite funny. Estos días simplemente lo llamo picardía eslavo meridional. Slavic. Yeah, I mean, well, Southern Slavic that implies. Sí, quiero decir, bueno, eslavo del sur implica eslovenos y macedonios. Hablan idiomas diferentes. Podemos entendernos, pero son lenguas distintas. Pero ya sabes, en Croacia, Serbia, Bosnia y Montenegro la gente habla el mismo idioma. Nos entendemos perfectamente. Las diferencias son como las que hay entre el alemán suizo y el alemán de Alemania. Differences are like between Swiss German and German German. Yeah. Those are the differences. Esas son las diferencias, o incluso menores. Permíteme preguntar, porque si tu análisis es que el nacionalismo es una característica inherente del capitalismo, y reconocemos que vivimos en un maldito mundo capitalista, al menos en la mayoría de las economías de mercado, entonces, en tu opinión, ¿qué sería necesario para evitar que el capitalismo haga estallar por completo las sociedades en estas partes nacionalistas? Como, ya sabes, la forma en que creamos leyes contra los monopolios para evitar que esa parte del capitalismo se devore a sí misma. Sí. Yeah, but now that has been actually eliminated. Sí, pero ahora eso en realidad ha sido eliminado, y estamos entrando en la fase del hipercapitalismo. Me temo que el proceso contrario ya está en marcha, y no podemos hacer mucho en este punto. Sabes, personas como Donald Trump, Víctor Orbán, Erdogan y demás, no son accidentes. Es parte de una tendencia general, parte de la tendencia del hipercapitalismo a introducir algo que yo he denominado no populismo como hacen otros, sino nacionalismo autoritario. So es países paz a los autoritarios. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en la mayoría de los estados, no solo en Europa o en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Not only in Europe or the US, it is happening around the world. And I strongly believe, I'm afraid. Y creo firmemente, me temo, que tendremos los próximos 30 años de hipercapitalismo combinado con nacionalismo autoritario. Y veremos un nacionalismo mucho más fuerte del que solíamos tener, algo parecido a los años 30 en Europa. No lo llamaría fascismo, porque aquel fascismo no tenía el hipercapitalismo como referencia. Probablemente será algo mucho peor, con mucha menos solidaridad social de la que solía tener el fascismo. La prioridad será promover a los verdaderos oligarcas, el 1% superior o incluso el 0,1%, las personas más ricas, y transformar los estados en propiedad privada. Transformation of the states into private property. I would say that's what is happening these days in the US. Diría que eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en día en Estados Unidos. Es bastante visible, bastante espectacular, la forma en que se está desarrollando. Los oligarcas se están convirtiendo en los dueños de la política, de todo el Estado. Y ya tenemos algo que la mayoría de los estadounidenses no querían reconocer, pero que ahora están empezando a darse cuenta. Los poderes judicial y legislativo ya han sido eliminados. Ahora solo queda el poder ejecutivo concentrado en unas pocas manos. Y en realidad no existe el Estado como era antes, según la Constitución. Pero según tu interpretación de cómo funciona el nacionalismo, esto también conduciría de forma natural a un fervor nacionalista aún mayor. ¿Y eso no significaría que hace lo que Marx predijo? Es el germen de lo que va a hacer estallar el propio sistema, porque lo que ocurrió en Yugoslavia podría entonces suceder en otras sociedades de Europa e incluso de América del Norte. Bueno, Yugoslavia se presenta como un país ideológicamente comunista. Lo mismo ocurrió con la Unión Soviética. Aún no sabemos si el capitalismo puede disolverse o implosionar, pero lo que viene después es algo que sigue siendo desconocido. Te recordaría que Karl Polanyi, por ejemplo, predijo que el capitalismo acabaría destruyéndose a sí mismo precisamente por ese mecanismo autodestructivo que posee. Yo, por así decirlo, revisé su teoría, afirmando que el nacionalismo desempeña el papel de cambiar en realidad toda la jerarquía social, de una manera que la presenta como una sociedad de iguales, y actúa como una especie de pegamento social.
No un pegamento global, todavía no. Es algo que caracterizó al capitalismo clásico. Characterizing classical capitalism. Now, with a new form of Ahora, con esta nueva forma de capitalismo, llámalo hipercapitalismo o como quieras, tenemos algo que yo preferiría llamar nacionalismo autoritario. Significa más nacionalismo, y significa que ese nacionalismo seguirá haciendo que el capitalismo sobreviva. No creo que vaya a implosionar a nivel social debido a un aumento del nacionalismo. Más nacionalismo implicará más cohesión dentro de la sociedad, más homogeneidad y así sucesivamente. El capitalismo solo puede implosionar por razones económicas, por las burbujas que crea y cosas por el estilo, que pueden provocar un colapso. Pero por lo demás, este recurso que utiliza, el nacionalismo autoritario, es algo que preservará perfectamente el capitalismo durante los próximos 30 años. Eso me hace darme cuenta de que en realidad estamos hablando de dos fenómenos. Uno es este nacionalismo autoritario, que en realidad es un nacionalismo unificador, que mantiene el sistema cohesionado. El otro es el nacionalismo que está ahí. Yugoslavia y la Unión Soviética, no lo creo. Cada una de ellas mantenía unidas ciertas formas proyectadas. Sabes, en Bosnia fue destructivo porque en realidad se pretendía mantener unida la Gran Serbia. Ajá. No teníamos nacionalismo bosnio en absoluto, ya lo he explicado. Por eso Bosnia se disuelve, por la presencia de nacionalismos que pretendían crear entidades de la Gran Serbia y la Gran Croacia, que ya estaban proyectadas en el siglo XIX. Así que el nacionalismo siempre desempeña un papel homogeneizador. Lo que ocurre es que el nacionalismo basado en principios democráticos ya no es válido para una sociedad expuesta al hipercapitalismo. Hiperexplotación, hiperextracción e hipermanipulación, si se quiere, en términos financieros. Para ese tipo de capitalismo necesitamos un nacionalismo autoritario, en el que los principios democráticos se eliminan por completo. Pero el nacionalismo hay para mantener unida a la sociedad, mientras el capitalismo la explota, dicho en los términos más simples. Sí, pero hay algo que todavía no entiendo. ¿Por qué ocurre que ciertos nacionalismos mantienen unidos a grandes grupos, mientras que otros nacionalismos terminan por balcanizar esos grupos más grandes en otros más pequeños? Todo depende de las narrativas que se adopten. Depende de quién apoya a quién en el plano geopolítico. ¿Quién quiere estados más pequeños? ¿Quién quiere estados más grandes? Y así sucesivamente. Al final se produce la interacción entre las grandes potencias, que la mayoría de las veces empujan a los estados menores a fragmentarse aún más, mientras ellas mismas se preservan como entidades cada vez más grandes. Así que esa es una especie de lógica geopolítica natural. Si lo miramos desde esta perspectiva, el juego de las grandes potencias acaba decidiendo la estructura geopolítica del mundo. Por desgracia, así es, y los actores menores son siempre los perdedores, los que acaban fragmentados. Creo que eso es muy cierto. Hubo un tiempo en que Irak era un país muy poderoso bajo Saddam. ¿Qué ha quedado de él? Varios nacionalismos en competencia. Sí, lo mismo ocurrió con Siria. Lo mismo ocurrió con Libia y con Yugoslavia. Incluso está ocurriendo con Bosnia, lamentablemente. Así que todo depende del tipo de proyecciones geopolíticas que se hayan hecho. Algunas personas, digamos, principalmente en Londres, pero también en Washington, piensan que la Gran Serbia es una mejor opción para sus intereses. Y lo mismo ocurre con la Gran Croacia. Macedonia está en una posición similar a la de Bosnia. Ven a Bulgaria y Albania como aquellos que deberían quedarse con partes de Macedonia y hacer que simplemente desaparezca. Hace poco hablé con algunos diplomáticos macedonios sobre ello y son plenamente conscientes de la situación.
all these problems that Saben que todos estos problemas que Grecia está creando con respecto al nombre y demás solo pretenden mantenerlos a la espera de que ocurra algo. Pero ese algo, en realidad es la partición según líneas eslavas y albanesas. Porque a pesar del nacionalismo macedonio desarrollado, bueno, por poner otro ejemplo, tienen una narrativa nacionalista macedonia consolidada, un sentido de nación desarrollado, si se quiere. Pero algunas personas en puestos de poder simplemente los consideran búlgaros. No quieren verlos como macedonios, y piensan que es mejor tener una gran Bulgaria y una gran Albania. Y eso es todo. Incluso esta solución con Kosovo es solo temporal, porque la idea original era tener una gran Albania, no un Kosovo y una Albania separados. not to have Kosovo and Albania. So it was probably due to the American dilemmas at Así the que time. probablemente se debió a los dilemas estadounidenses de la época, si eso sería una buena idea o no. Principalmente, los británicos tenían la idea de que la Gran Albania, al igual que la Gran Serbia, sería lo correcto, y así sucesivamente. Por lo tanto, no pudieron realmente alcanzar un consenso sobre esa cuestión. En consecuencia, Kosovo se convirtió en un Estado-nación, y ellos aceptaron de inmediato ser kosovares. Fueron lo bastante inteligentes como para aceptar esa denominación, sin problema. Pero los bosnios son obviamente menos inteligentes, y hasta el día de hoy seguimos teniendo un problema para promover la idea más simple, que todos somos bosnios, y que simplemente tenemos tres grupos etno-religiosos dentro. Y mucha gente en realidad no quiere pertenecer a ninguno de estos tres grupos. Al menos una cuarta parte de la población no se preocupa por ello. Pero también se les encausa hacia estos tres grupos a través del censo, de los partidos políticos y de las narrativas que se difunden. Así que, si siguen repitiéndote que solo existen estos tres grupos, con el tiempo quienes no pertenecen a ninguno de ellos empiezan a cuestionarse si tienen razón al respecto, y poco a poco, algunos comienzan a inclinarse hacia estas tres identidades, en lugar de mantenerse fieles a la suya propia, tal y como la sienten. Es realmente tan banal como una casilla en un cuestionario. Si la cuarta casilla no está, entonces la cuarta identidad queda borrada, o la unificadora. Profesor Hajidedic, para las personas que quieran leer más de usted, ¿a dónde deberían acudir? ¿Hay algún lugar donde publique regularmente sus escritos? He estado publicando mis escritos en el sitio web nationalismstudies.org, pero realmente recomendaría que leyeran mi libro, Nations and Capital, The Missing Link in Global Expansion, publicado en 2022 por Routledge en Londres y Nueva York. Pondré el enlace a ese libro y también a nationalismstudies.org en la descripción de este video más abajo. Por favor, todo el mundo, id y conseguid un ejemplar del libro. Profesor Hajidedic, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Muchas gracias por darme.